¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Así que bueno, les pido, vamos a orar una vez más al Señor para que bendiga su palabra y que abra nuestros corazones a ella. Querido Dios y Padre, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor. Hemos venido a encontrarnos con vos, Señor. No hemos venido a encontrarnos con un ídolo creado por manos de hombres, sino con el Señor del universo, con el Padre eterno que está en su trono y que está con nosotros de una manera especial. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por tu palabra. Oramos por la intervención de tu Espíritu Santo, Señor, que use esta palabra en nuestros corazones, Señor. Que me ayudes a ser claro y sencillo y a pesar de mí, Señor, obres en nuestras vidas para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay ciertos versículos bíblicos, seguramente usted va a estar de acuerdo conmigo. Hay versículos bíblicos que nosotros atesoramos en nuestros corazones y que se convierten en nuestro escudo y nuestra espada en momentos difíciles, en momentos de tribulación, de dificultad, de tentaciones. Versículos que llevamos con nosotros, que memorizamos, que amamos de cierta manera especial. Y en esta noche quiero que podamos enfocarnos en uno de esos versículos y ver lo que el Señor habla a la luz de este versículo. Nosotros en Citibel hoy terminamos una serie sobre el carácter cristiano y terminamos esta serie con este texto. Les invito a abrir Filipenses capítulo 4. Yo voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y dice así la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿No es de esos versículos que uno atesora, que uno busca guardar en su corazón y llevar en su mente para poder tener una defensa ante las angustias y los afanes? El título de este sermón es Ansiosos por orar. Ansiosos por orar. Y lo que vamos a ver a la luz de este pasaje es que debemos orar por todo para recibir completa paz de parte de Dios. Debemos orar por todo para recibir completa paz delante de Dios. Vamos a dividir este texto en tres partes. Vamos a ver, por un lado, cuál es el problema, cuál es la solución y cuál es el resultado. Y primero vamos a ver versículo 6, las primeras palabras que nos dicen: por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Por nada. ¿Qué implica nada? ¿Qué hay dentro de nada? Cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier cosa que esté ocurriendo en nuestras vidas, la palabra de Dios nos dice: por nada estéis afanosos. Spurgeon contaba de un agricultor que visitó sus campos y dijo: no sé qué sucederá con todos nosotros si esta lluvia continúa.
El trigo será destruido, no tendremos ninguna cosecha a menos que tengamos buen clima. Caminaba de arriba para abajo, estrujando sus manos y preocupándose e incomodando a todos los miembros de la familia. Pero no produjo ni un solo rayo de luz del sol. A pesar de toda su preocupación, con todo su lenguaje petulante, no pudo dispensar ninguna nube, ni pudo detener ni una sola gota de lluvia, no obstante todas sus murmuraciones. Eso es afanarse. Eso es tener una ansiedad angustiosa. Afanarse significa estar preocupado de antemano por algo, interesarse ansiosamente por algo, de tener un cuidado sobre algo que perturba. Es algo que es existencialmente importante para nosotros y monopoliza las preocupaciones de nuestro corazón. Algo que nos carga, algo que ocupa nuestra mente, algo que ocupa nuestro corazón. El afán demuestra un interés desmedido, y escuchen bien, un interés desmedido por cosas que Dios no espera que nos preocupemos ansiosamente. Lo repito, el afán demuestra un interés desmedido por cosas que Dios no espera que nos preocupemos ansiosamente. ¿Por qué? Porque están fuera de nuestro control y nuestra voluntad. Vez tras vez las Escrituras nos dice que no caigamos en el afán, que no caigamos en la ansiedad y en la angustia por ciertas cosas. Nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, dijo lo siguiente, Mateo 6:25, si me quieren acompañar. Mateo 6:25. Es un texto sumamente importante relacionado con el afán. Dice así la palabra del Señor, Mateo 6:25. Jesucristo dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Gracias. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Pero quién? Pero vuestro Padre Celestial. Fíjense la imagen, las palabras que coloca Jesús. Jesús no dice, pero el Creador eterno acerca a Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y la pregunta es, ¿un padre sabe las necesidades de sus hijos? Claro que sí. Un padre tiene un cuidado especial por sus hijos. Un padre provee de manera especial para sus hijos. En ningún momento encontré a una de mis hijas preocupada, pensando qué es lo que íbamos a almorzar o si iba a haber para almorzar. Lo dan por sentado. Saben que sus padres se van a ocupar de eso.
Jesús dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuánto sabe Dios? Todo, ¿verdad? Él es completamente omnisciente. Él sabe todo lo que tenemos necesidad. Y Jesús continúa diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Podríamos orar acá e irnos a nuestras casas. Es muy claro el mensaje del Señor Jesucristo. Es muy claro. Pero veamos algunos ejemplos de afanes que podemos tener cada uno de nosotros en este lugar. Podemos afanarnos por el trabajo, por obtener un nuevo trabajo o por cambiar el trabajo que tenemos. Podemos afanarnos por tener un mejor puesto en nuestro trabajo o tener un mejor sueldo. Podemos afanarnos por la comida, por la bebida, por la limpieza, por la marca de nuestra ropa, por la compra de una casa, de un auto, de un televisor, de un celular. Podemos afanarnos por la economía de nuestro país y el precio del dólar. Podemos afanarnos por el próximo presidente de la nación o el resultado de un partido de fútbol. Podemos afanarnos por saber si vamos a llegar a fin de mes o a la próxima semana. Si estás soltero o soltera, podés afanarte por una relación amorosa que querés ver prosperar, por saber con quién te casarás. Si estás casado, podés afanarte por tener hijos o por irte de vacaciones y viajar. Incluso podemos afanarnos por cosas santas. Podemos afanarnos por una posición en la iglesia. Podemos afanarnos por estar a cargo de un ministerio. Podemos afanarnos por ser el que mejor canta, el mejor músico o el mejor predicador. Como alguien dijo, para muestra basta un botón, ¿verdad? Y cada uno de ustedes podría poner más ejemplos en esa lista. Podemos afanarnos por cosas buenas y por cosas malas. El hecho es que cualquier cosa que pongamos en el lugar que le corresponde a Dios nos lleva al pecado y a desviarnos del propósito de Dios para nuestra vida. Cualquier cosa, buena o mala, que pongamos en el lugar que le corresponde a Dios, nos llevará al pecado y nos desviará del propósito de Dios para nuestra vida. Y muy probablemente, esa cosa por lo que nos afanamos está buscando suplir en nuestras vidas algo que solo Dios puede suplir. Probablemente eso que ocupa tu mente y tu corazón, eso que te afana, eso que te pone ansioso, muy probablemente estés buscando suplir en eso algo que solo Dios te puede dar. Si nos afanamos por las finanzas o por el trabajo, quizás estamos buscando en eso la seguridad que solo Dios puede darnos. Nunca voy a olvidar la historia de esa mujer que entraba cada día a su cuenta de banco para ver cuánto dinero tenía y al ver que había suficiente dinero, hallaba paz. Si nos afanamos por una relación, quizás estamos buscando de esa relación la aprobación, el amor, la aceptación o la plenitud que solo Dios nos puede dar. Si nos afanamos por bienes o por objetos, quizás estamos buscando en esos objetos satisfacción que solo Dios puede darnos a plenitud y a perpetuidad. San Agustín dijo, no es lo que el hombre posee, sino lo que posee al hombre. Pero es importante entender que no quiere decir que no nos afanemos por nada, no quiere decir
que no nos ocupemos de estas cosas. No son malas en sí mismas. Lo que tenemos que cuidar es nuestra tendencia pecaminosa a convertir estas cosas en una ansiedad o un afán desmedido que ocupa nuestra mente y nuestro corazón. Nosotros estamos corruptos por el pecado de maneras y a niveles que no somos conscientes. Entonces podemos tomar algo que es bueno y convertirlo de un afán y una ansiedad que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Ocupa nuestros pensamientos, ocupa nuestro corazón. Es lo que pensamos al acostarnos y lo que pensamos al levantarnos, lo que nos angustia. Todos nosotros, muy probablemente, al entrar en este edificio en esta tarde, tuvimos algo que va a estar compitiendo con Dios el resto del día en nuestro corazón. El afán me quita el foco del reino de Dios. ¿Por qué? Porque quita mis pensamientos y mi corazón. Lo aleja del reino de Dios y lo pone en el reino de este mundo. Lo aleja de los cielos y lo baja a la tierra. Y nos afanamos por cosas temporales y efímeras. El afán nos hace alejarnos del Evangelio de Cristo, de meditar en las verdades maravillosas del Evangelio, de la salvación tan grande que el Señor nos ha dado por gracia, porque estamos afanados. Nos saca el foco de la vida en santidad, porque a veces el afán en nuestras vidas nos roba el tiempo para orar, nos roba el tiempo para la palabra, nos roba el tiempo para estar quietos delante del Señor. Finalmente el afán y eso que estamos, por lo cual estamos afanados, se convierte en nuestro Dios, porque ocupa nuestro pensamiento, porque ocupa nuestro tiempo, porque ocupa nuestros sacrificios. Hermanos, la Escritura nos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El afán le roba el alma, la mente, el corazón a Dios y se lo da algo más. El afán le quita la gloria a Dios, el afán nos centra en nosotros mismos y el afán nos trae tristeza. Es producto de nuestro pecado. Y necesitamos, como pecado, confesarlo, arrepentirnos y apartarnos de él hacia Dios. Hermanos, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Este es el primer punto, el problema. ¿Cuál es el problema? Nuestro afán, el afán. Pero ¿cuál es la solución? Miren conmigo lo que continúa diciendo el pasaje. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. La Biblia de las Américas hace una traducción un poco más exacta del pasaje y coloca este contraste entre por nada estéis afanosos y en todo llevamos a Dios nuestra oración. No es suficiente con terminar ahora el sermón y cada uno salimos de este lugar y el esposo habla con la esposa y le dice, mi amor, no me voy a afanar. No me voy a afanar por nada. Llegan a su casa y se repiten, no me voy a afanar. Recordá, no me voy a afanar. Mañana a la mañana sale al trabajo y recuerda, por nada estáis afanosos, no me afanaré. Al llegar a la tarde, ya se olvidó del sermón. No es suficiente con ponernos reglas, porque el legalismo no puede hacer ningún santo.
Dios es tan maravilloso que Él no solo no nos dice no se afanen por nada, sino nos da el reemplazo para el afán. ¿Y cuál es el reemplazo para el afán? La oración. Esa es la solución, la oración. Por nada estéis afanosos, sino que lo que Dios espera es que reemplacemos el afán por una actitud de dependencia, por una actitud de oración y de gratitud al Señor. El simple hecho de procurar no afanarnos no va a cambiar nuestro corazón. Lo debemos reemplazar con la santa ocupación de la oración. Así como por nada debemos afanarnos, así por todo debemos depender de Dios y orar, por cualquier situación o circunstancia. Cuando el apóstol Pablo pone la palabra todo, engloba cualquier aspecto de nuestra vida. Todo, absolutamente todo, debemos llevarlo a Dios en oración en todo tiempo. Mi actitud ante mi vida debe ser de oración y gratitud. ¿Cómo es nuestra actitud? Los domingos es fácil conectarnos con el reino de Dios, pero el lunes debemos vivir como ciudadanos del reino. Pablo le dice a los filipenses, versículos antes de nuestro pasaje, en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez les digo, regocijaos. También les dice a continuación, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Así también, porque el Señor está cerca, esto funciona como una bisagra entre lo anterior y lo siguiente. Así como nuestra bondad, como los filipenses que estaban experimentando persecución, divisiones, problemas de falsos maestros, necesitan mostrar su bondad a todos los hombres, no solo en la iglesia, porque el Señor está cerca. De la misma manera, porque el Señor está cerca, no debemos afanarnos por nada. El Señor está cerca. Debemos vivir sin afán por las cosas de un mundo perecedero y vivir en completa dependencia de Dios en oración y gratitud porque el Señor está cerca. Queridos hermanos, eso y no otra cosa es vivir como un hijo de Dios y un ciudadano del reino de Dios. Mientras vivamos en este mundo, necesitamos entender que somos extranjeros y que somos peregrinos. Se nos ha dado no una residencia permanente, se nos ha dado una residencia temporal hasta que vayamos con nuestro Señor o Él venga primero. Tenemos una residencia temporal en este mundo mientras transitamos juntos la carrera de la fe hasta llegar a nuestro verdadero hogar en la presencia de Dios. Como ciudadanos del reino de Dios debemos vivir vidas con gozo por lo que el Señor ha hecho, por lo que hace y por lo que hará. Debemos vivir mostrando bondad ante todos los hombres, aun a los que nos persiguen, como los filipenses. Y como sabemos que el Señor está cerca, ¿qué actitud debemos tener ante los intereses de la vida presente? La de no afanarse por nada y presentar todo en oración al Señor. El pasaje nuestro nos dice que sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y yo les pregunto, ¿realmente le importa a Dios lo que me pasa? ¿Le importa a Dios cuál va a ser mi cena después de este culto? ¿Le importa a Dios qué voy a almorzar el próximo miércoles? ¿Le importa a Dios si yo tengo una campera para abrigarme cuando hace frío? ¿Le interesa a Dios mi casa? ¿Le interesa dónde vivo y dónde trabajo? La palabra nos dice que debemos presentar todas nuestras peticiones delante de Dios.
sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Nuestra bondad sean dadas a conocer ante los hombres. Nuestras peticiones no ante los hombres, sino ante Dios. Sean dadas a conocer delante de Dios. Primera de Pedro 5:7 nos dice: echando toda vuestra ansiedad. ¿Sobre quién? Sobre Él. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él es nuestro Padre Celestial. Él tiene cuidado de nosotros. A Él le importa, a Él le interesa. Él cuida de nosotros. Mateo 6, el 32, cuando nuestro Señor lo leímos, este pasaje dice: porque los gentiles, los que no tienen a Dios, los que no conocen a Dios, se afanan, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, que tiene cuidado de vosotros, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Antes de que vos te afanes por algo, Dios sabe si tenés necesidad de eso o no. Dios conoce nuestras necesidades. Cuando oramos, nosotros damos a conocer a Dios peticiones que nuestro Padre ya conoce porque nos ama. ¡Qué maravilloso! No vamos a presentar nuestras peticiones ante un jefe, esperando a ver si le caemos bien. Vamos a presentar nuestras peticiones delante de nuestro Padre Celestial, que cuida de nosotros, que sabe de qué cosas tenemos necesidad y que si provee para los pájaros, si provee para los lirios del campo, no hará con nosotros mucho más. Si estoy en Cristo, Dios es mi Padre. Él tiene cuidado de mí. Él sabe de qué tengo necesidad, mucho mejor que yo mismo. ¿Y qué espera Dios que yo haga con las cosas que me preocupan? ¿Qué espera Dios que yo haga con las cosas que me están produciendo ansiedad o afán? Dárselas a conocer en oración. Hebreos 4:16 nos muestra algo que es sumamente maravilloso. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos rechazo, castigo, juicio. No, para que recibamos de nuestro Padre misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermanos, acerquémonos a Dios. Hermanos, acerquémonos a Dios. Tenemos tal acceso al trono de la gracia. Las Escrituras dicen, y Spurgeon comentaba sobre esto, que las Escrituras nos advierten: no vayas muchas veces a la casa de tu amigo para que no te aborrezca, ¿verdad? Y sabemos que si vamos muchas veces a la casa de nuestro hermano, que si vamos muchas veces a la casa de nuestro pariente, pero ¿saben qué? Nunca Dios ha reprobado a alguien por acercarse muchas veces a Él. Nunca Dios ha reprobado a alguien por acercarse muchas veces a Él. Nuestro problema es que no nos acercamos demasiado a Él. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios. A través del sacrificio perfecto de Jesús, el pecado que nos separaba de Dios fue quitado. Y la justicia perfecta de Jesús que necesitábamos para ser aprobados por Dios nos fue otorgada por la fe. Ahora podemos acercarnos a Dios. Ahora podemos acercarnos al trono de la gracia, a un Padre que sabe lo que necesitamos y que cuida de nosotros. Hermanos, no vivamos
como los impíos que no tienen en cuenta a Dios. La impiedad en esencia es no tener en cuenta a Dios. Nosotros como cristianos podemos vivir nuestra semana sin tener en cuenta a nuestro Padre eterno que gobierna el mundo y cada acontecimiento de nuestra vida. Una de las cosas que la iglesia cristiana en general carece es de una conciencia de que vive y existe siempre en la presencia de Dios. Quiero hacerte un desafío, hermano y hermana. Quiero hacerte un desafío. Aléjate de su presencia. Huye de la presencia de Dios. Salte de la presencia de Dios. ¿Puedes? El rey David decía, si aún tuviera alas y me fuera a lo más alto, allí me alcanzará tu mano. Hermanos, necesitamos como hijos de Dios entender de una vez por todas que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento de que vivimos en la presencia de Dios, de que vivimos en la presencia de nuestro Padre eterno. Cuando roncamos por las noches, roncamos en la presencia de Dios. Cuando vivimos, nos movemos, vamos al trabajo, lo hacemos en la presencia de nuestro Padre, que sabe y que está cercano a nosotros para que le presentemos todas nuestras peticiones en oración. Hermano, ¿es Dios el centro de tu vida? ¿Es Dios una parte primordial en la manera en que vivimos y entendemos el mundo que nos rodea? Carlos Spurgeon dijo algo precioso sobre este pasaje y es algo que nosotros debemos grabarnos en nuestra mente. Conviertan en una oración todo lo que sea un afán. Cualquier cosa que llegue a golpear la puerta de nuestra vida con afán y ansiedad, convertámoslo en una oración a Dios. ¿Por qué te estás afanando? ¿Por qué tenés ansiedad desmedida en tu corazón? Convertí eso en una oración al Señor. Convertilo, no lo dejes entrar de esa manera. Si golpea el afán la puerta de tu corazón, dile adentro, pero como una oración al Señor. Dios era el centro de la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre de oración. Él comienza la carta a los Filipenses diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Hermanos, el apóstol Pablo no estaba comiendo un banquete con el César. El apóstol Pablo estaba en una prisión maloliente, oscura y húmeda. Y escribía que él oraba con gozo. Que él oraba con gozo en ese lugar. No importa las circunstancias, por nada debemos estar afanosos, sino que debemos orar por todo delante de Dios. Pablo tenía muchos motivos para afanarse en cuanto a la iglesia de Filipos. Había divisiones entre los hermanos, falta de unidad. Había amenazas externas de persecución. Había falsos maestros que predicaban a Cristo para hacerle mal a Pablo. ¿Y cuál es la actitud de Pablo ante todo esto? Gozo, oración y gratitud. En vez de estar afanado por la iglesia de Filipos, Pablo los presenta delante de Dios en oración y dando gracias. El versículo 9 del primer capítulo dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Escuchen bien, hermanos, escuchen bien esto. Pablo está escribiendo a los filipenses para que abunden en amor. Pablo escribe la carta de los filipenses para que crezcan en unidad.
Pero antes de escribir la carta a los filipenses, Pablo había presentado a Dios en oración a la iglesia de Filipos. Antes de escribirles, él había orado al Padre pidiéndoles que abunde el amor en la iglesia de Filipos. ¡Qué maravilla! ¡Cuánto por aprender! La gratitud que este pasaje nos manda cuando dice que mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios. La gratitud, hermanos, es una característica fundamental de la vida del cristiano. En Romanos 1, Pablo nos habla de la falta de gratitud como un aspecto de la idolatría contraria a Dios. Y no le dieron gracias al Señor. No es dar gracias, esto es importante, no es que damos gracias a Dios porque Él nos ha respondido afirmativamente lo que hemos pedido. No damos gracias a Dios porque Él nos respondió afirmativamente a nuestra petición, sino que nos acercamos a Dios con gratitud en nuestros corazones por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. El solo hecho de acercarnos a Dios, de la posibilidad de acercarnos y presentarnos ante Dios sin ser consumidos por su ira, debe llenarnos de gratitud. Debe llenarnos de gratitud. Efesios 5:20 nos dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de vivir una vida sin afán y buscando la dependencia de Dios en oración? ¿Cuál es el resultado? Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Qué es la paz de Dios? Cuando nosotros, pecadores, somos salvos por la gracia de Dios, ahora estos pecadores vienen a recibir paz con Dios, un estado de tranquilidad del alma que Dios concede. Romanos 5, versículo 1 nos dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 15, verso 13, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. En Números capítulo 6, verso 26, el sacerdote Aarón bendice a los hijos de Israel, diciéndoles, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. El rey David escribió en el Salmo 29:11, el Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Y Pablo comienza la carta a los filipenses diciendo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No es la paz que el mundo da, no es la paz que el mundo entiende, es la paz de Dios, nuestro Padre, que fue comprada por el Señor Jesucristo. Jesús es nuestra paz. La paz que Dios provee, como dice este pasaje, es sobrenatural. No corresponde con nada de lo creado, porque todo ha sido corrompido por el pecado. Por lo tanto, la paz que Dios da solo puede ser provista por Él. Es una paz que trasciende las circunstancias. Es una paz que trasciende los problemas temporales. Es una paz que humanamente no puede ser comprendida porque en medio de cualquier circunstancia mantiene el corazón en reposo y en confianza en Dios. ¿Alguna vez algún creyente ha intentado explicarle a alguien que no conoce al Señor cómo es la paz de Dios?
Es inexplicable. El mundo no la conoce. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Esta paz no es del mundo. Esta paz es sobrenatural que Dios da a los creyentes. Y quiero decirte algo. Si estás acá y no sos cristiano, o no tenés la seguridad de ser cristiano, esta paz de Dios no está en tu vida. Y no hay nada que hagas fuera de venir a Jesús que te pueda conceder paz. Ningún dinero te va a conseguir paz. Ninguna posición te va a conseguir paz. Ninguna religión podrías buscar en el budismo que promete paz interior, y ningún esfuerzo humano va a darte paz como la que Dios da. Una paz que no entiende el mundo y que trasciende todo conocimiento. Pero aún más, Dios dice en el profeta Isaías: no hay paz para los malvados. No hay paz para los pecadores. Lo único que puedes esperar si no estás en Cristo es que nunca tengas paz. Y mientras vives esta vida no tan complicada a veces, te aguarda una eternidad sin paz. Pero el Señor es misericordioso. Y Dios te invita hoy a que puedas venir a Cristo en arrepentimiento por tus pecados y en fe, confiando en su sacrificio sustitutorio en la cruz, para poder otorgarte esta paz. No es una paz que se compra, es una paz que se recibe por la fe. En verdad, si esto inquieta tu alma, inquieta tu corazón, después del culto, acércate a otro hermano de la iglesia y pedile que te hable más de esta paz. Isaías 26, versículos 3 en adelante nos dice: al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confiad en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Es una paz que trasciende la vida. Es una paz que trasciende esta existencia temporal y se extiende por la eternidad, donde estamos guarecidos en este refugio que es la roca eterna del Señor. El comentarista Wiersbe dice al respecto: el resultado, que es la paz de Dios, protege el corazón y la mente. Recordamos que Pablo estaba encadenado con un soldado romano custodiándolo de día y noche. De la misma manera, la paz de Dios se mantiene en guardia sobre las dos áreas de nuestra vida que crean preocupación: nuestro corazón con sentimientos equivocados y nuestra mente con pensamientos equivocados. Cuando entregamos nuestros corazones a Cristo en la salvación, experimentamos paz con Dios, pero la paz de Dios nos lleva un paso más allá en sus bendiciones. Los filipenses entendían esto. La palabra en este pasaje para la paz de Dios: guardará vuestros corazones. Ese guardará es un término militar, como una milicia que monta guardia defendiendo un terreno, así como en la ciudad de Filipos. ¿Entienden lo que Dios está diciendo? Si no nos afanamos por nada y si presentamos todas nuestras peticiones delante de Dios en oración con gratitud, Dios enviará su paz como un ejército que montará guardia en nuestros corazones y nuestras mentes para cuidarnos y para darnos paz, reposo y tranquilidad, aún en medio de la peor circunstancia.
Proverbios 4:23 nos dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros presentamos a Dios nuestras oraciones, Él enviará una milicia de su paz a guardar nuestro corazón. Pero piensen conmigo por un momento. Piensen conmigo por un momento en el mayor momento de angustia que un hombre jamás pudo haber experimentado. Piensen conmigo por un momento en esa circunstancia de mayor angustia que ningún hombre ha experimentado jamás. Y la encontraremos en el huerto del Getsemaní. En ese momento, en el huerto del Getsemaní, horas antes de la crucifixión, había un hombre que tenía angustiada su alma hasta la muerte. Jesús tenía más que nadie en toda la existencia la posibilidad de ser afanado y tener una ansiedad angustiante en ese momento, en el Getsemaní. Pero si pudiéramos tener una cámara a vuelo de pájaro y llegáramos a Jerusalén de noche y nos posáramos sobre el huerto del Getsemaní, donde yacía el hombre que tenía la mayor angustia jamás experimentada, ¿qué encontraríamos? ¿Qué encontraríamos? Un hombre orando. Un templo de oración. Jesús sabía lo que le aguardaba y Él fue al huerto con un propósito en mente. ¿Y fue a qué? A orar, a presentar sus peticiones delante de Dios, a no afanarse por ese momento que turbaba su alma, sino presentarse ante Dios, y la paz de Dios lo sostuvo en pie, lo fortaleció para la cruz. Jesús vivió la completa dependencia de Dios que nosotros no podemos vivir. Jesús vivió la completa vida sin afán y en oración y gratitud que nosotros no podemos vivir. Él convirtió toda posibilidad de ansiedad en oración. Él oró en el desierto para ser fortalecido en la tentación. Él oró por una noche para escoger los apóstoles. Él oró por la iglesia que iba a comenzar en Pentecostés para que fuese guardada por el Padre. Él oró en la cruz por sus enemigos. En cada momento donde la ansiedad y el afán golpeó el corazón de Jesús, Él respondió en oración. Y lo hizo también por nosotros. Para darnos, por medio del Evangelio, por medio de su sacrificio en la cruz, su justicia perfecta de obediencia al Padre. Su vida sin afán, su vida completa oración y dependencia a nuestra cuenta y nuestro pecado sobre Él en esa cruz. Hermanos, esto debe maravillarnos y liberarnos completamente. No buscamos vivir sin afán y en oración para agradar a Dios de manera que Él nos acepte o nos apruebe o nos ame, sino que Él ya lo hizo por nosotros. Jesús vivió esa vida que no podíamos vivir y nos dio a nosotros esa justicia y se llevó nuestro pecado de afán y de ansiedad sobre la cruz y lo terminó de destruir en la cruz para siempre. Y nos hizo a nosotros, a cada uno de nosotros que estamos en Cristo. ¿Sabes qué nos hizo? Nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Libres de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, podemos rebelarnos ante el afán de la vida, ante las ansiedades que vengan a nuestro corazón. Podemos rebelarnos ante todo eso y decir, voy a llevarlas a Dios en oración. Voy a llevarlas a Dios en oración y vivir sin afán, llevando y dando a conocer las peticiones de mi corazón al Señor. Con oración, con gratitud. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos.
Señor Dios, queremos tomar un momento